Como saben todos ustedes, aquellos que siguen los vídeos que continuamente colocamos en YouTube y después de YouTube en nuestro periódico digital Canarias Noticias, uno es pro-occidental 100%. No tengo ninguna duda de que la economía liberal es la economía que mejor le va al ser humano en líneas generales. Les supongo informado de lo que ha ocurrido con los gasoductos Nord Stream 1, Nord Stream 2, que llevan gas desde Rusia hasta Alemania. Ya saben ustedes que han sido saboteados los dos con 4 explosiones que han dejado inutilizado esa entrada de gas ruso a Alemania y al resto de Europa. Inmediatamente ha habido gente que ha dicho: han sido los rusos porque es que de esa forma no llevan gas a Alemania. Mira, en mi caso lo tengo absolutamente claro, pero absolutamente claro. Si se ha producido un sabotaje, no tengo ninguna duda que el sabotaje lo ha provocado los Estados Unidos de Norteamérica. En 2008, el señor Obama puso en marcha la política de sacar gas y petróleo a través del fracking, que es una técnica que inyecta agua a una elevadísima presión con algunos productos químicos que hacen que el petróleo y el gas afloren. En 2010, 2 años más tarde, se puso en marcha el primero de los dos proyectos Nord Stream 1. eh, el Nord Stream 2 es posterior, por ese nunca ha pasado gas, pero que suponía que los Estados Unidos se vieran muy afectados respecto de la exportación de petróleo y gas hacia Europa, porque, claro, mucho más barato era el que venía desde Rusia. Rusia necesita del dinero de ese gas que, a pesar de la guerra en Ucrania, sigue vendiendo al resto de Europa, de la Unión Europea. España ahora mismo ha incrementado notablemente la compra de gas ruso, aunque no viene por esos canales. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién ha saboteado esos tubos por los que circulaba el gas desde Rusia a Alemania? No tenga ninguna duda, ha sido Estados Unidos. Estas imágenes, estos pantallazos que acompaño ahora, estos 3 pantallazos, estos 3 pantallazos obedecen saben ustedes que hay páginas web que detectan los movimientos de aviones en cualquier momento y de buques en cualquier momento, el movimiento de buques y aviones el día anterior al primera de las explosiones, porque han sido explosiones. Esos gasoductos son unos tubos de acero de 3 centímetros que tienen más o menos un diámetro de 1 metro, que además están, digamos que, cubiertos de hormigón para sortear cualquier problema que pudiera representar una catástrofe natural, un tsunami, en fin, cualquier cosa de este tipo. Y por lo tanto se le hace a uno muy difícil que las casualidades no existen, que de repente hubiese 4 explosiones que inutilizaran los dos gasoductos. Están a una profundidad de 50 metros, no mucho, por lo tanto, bastante asequible para que un equipo de élite los pueda sabotear sin ningún problema. Pero sin ningún problema es sin ningún problema. ¿Qué ha pasado aquí? Aquellos que dicen en Bruselas, en la Unión Europea, que ha sido Rusia, son absolutamente unos dementes. Si Rusia no hubiese querido exportar gas a Alemania, con cerrar el grifo lo tenía y ya estaba. No hacía falta sabotear nada. Se han saboteado esos dos gasoductos porque, independientemente del resultado de la guerra en Ucrania, el reponer esos dos gasoductos va a costar años.
pero años son años. Y por lo tanto, la economía rusa se va a ver afectada, pero no solo la economía rusa. Este invierno, este invierno, ya no hay gas en Europa del Norte. ¿Qué van a hacer los alemanes? Comprar el gas a los Estados Unidos, un gas que tendrá que venir en barcos metaneros para que después sean reutilizados y convertidos en gas para que se pueda utilizar. España es uno de esos países que tiene 8, me parece, 8 estaciones importantes para reutilizar de nuevo ese gas licuado y convertirlo en gas para que se pueda hacer para la industria, en los hogares, pero es enormemente caro y el proveedor va a ser Estados Unidos. ¿A quién beneficia esta situación? A Estados Unidos. Está tratando de acogotar a Putin, que tiene todos los defectos del mundo, probablemente el que sea un país comunista o con todavía marcado acento comunista, pero en este caso parece, ¿quién quiere que le diga? Lo que se podía conocer de otra manera como un atentado de falsa bandera. Yo produzco el atentado, le echo la culpa y después intervengo. Los españoles lo saben muy bien con Estados Unidos y lo que ocurrió en Cuba. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, probablemente la mitad de ustedes no se acuerden porque no habrán estudiado eso en la vida. También ocurrió en Irak, porque se persiguió a Bin Laden hasta Afganistán por las Torres Gemelas. Algún día hablaremos de esto. Pero resulta que después interesaba el petróleo de Irak y se inventaron aquello de las armas de destrucción masiva que nunca existieron en Irak. Nunca. Y estuvieron mintiendo durante meses. Y nunca existieron. Y aquí el problema es Rusia. Hay que acabar con Rusia y están acabando con Rusia. Pero lo estamos pagando los europeos. Porque el gas que llega con los buques metaneros, que además son buques que ahora mismo están sobreexplotados, son barcos carísimos y que se utilizan en todas las partes del mundo, es que no hay para todo el mundo. Para exportar ese gas licuado de Estados Unidos ya no hay barcos para todas las necesidades que puede tener el hecho de que no entre gas desde Rusia a Europa. Pero aparte de eso, los países europeos que son interiores, que no tienen salida al mar, ¿cómo se los van a apañar? Estoy hablando de Austria, Chequia, Suiza, Austria. ¿Qué van a hacer esos países? Esa gente lo va a pasar francamente mal en invierno. Va a haber miles de personas que van a morir de frío y nada tiene que ver el cambio climático con esto, como decían los salvapatrias estos que hablan del cambio climático que no existe y que ahora no dicen ni media palabra porque lo que va a pasar es que se van a morir de frío y no por el cambio climático. ¿Qué va a pasar con toda esa gente? No hay otra salida. Hay un pequeño gasoducto que pasa por Bielorrusia, pero que está cerrado en este momento. Otros 2 gasoductos que pasan por Ucrania, tampoco pasa gas por ahí en este momento, lógicamente. Y uno más pequeño que pasa por Turquía, desde Rusia, siempre estoy hablando desde Rusia, pero que el gas que lleva allí es exclusivamente para Turquía porque tampoco da para más. Al mismo tiempo, un país como España, dentro de la Unión Europea, dentro de la OTAN, ha cerrado la puerta a Argelia por esa política estúpida de apoyar la reivindicación de Marruecos en el Sáhara, y por ahí tampoco entra gas. El gasoducto que iba de Argelia a España cruzando Marruecos está cerrado, y el otro gasoducto que va directamente de Argelia a España lleva poco caudal de gas como para que eso suponga la solución de Europa. ¿Y ahora qué? ¿Estamos pagando un vasallaje a Estados Unidos mientras ellos se enriquecen y Europa paga los platos rotos del enriquecimiento de Estados Unidos? Lo de la guerra de Ucrania habría que tratarlo de una forma muy diferente a como lo está tratando la prensa occidental.
Pero eso, o de eso, hablaremos en otro momento. Lo cierto es que Putin sigue gobernando en Rusia. Tiene una alta contestación. Pero o Putin gana la guerra de Ucrania o Putin está muerto. Es más, o Putin gana la guerra de Ucrania y soluciona el tremendo problema económico que hay dentro de Rusia en estos momentos, o Putin está muerto. Y cuando, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones también aquí, cuando alguien se le arrincona contra la pared y se le pone contra la pared y no le deja salida, rompe hacia adelante. ¿Y cómo puede romper Rusia hacia adelante? Armas tácticas, armas nucleares tácticas. ¿Cree usted que Putin en algún momento puede, acorralado, utilizarla? Es posible. Lo que no podemos seguir consintiendo los europeos es que, a pesar de haber contado toda la vida con el respaldo de Estados Unidos, el precio sea tan enormemente caro por sostener la economía de los Estados Unidos, en donde, por cierto, en este momento hay que preguntarse quién gobierna allí, porque el presidente es un presidente que está ya absolutamente desnortado, no sabe en qué mundo vive. Y Kamala Harris no es ni de lejos, no tiene ni de lejos categoría para gobernar ese país. Luego, habría que pensar que toda esa industria armamentística que tiene un peso enorme en Estados Unidos son los que mandan. Pero los que mandan allí pueden traer la tragedia aquí.